Bendiciones a todos los hermanos y a todos los amigos que están escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a este tiempo de meditación. Siempre es edificante meditar en la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos que la Biblia dice que son tiempos difíciles y que la palabra del Señor es como una lumbrera encendida en un lugar oscuro. Ella es la que nos da luz, la que nos da dirección y la que nos puede indicar cómo debe ser nuestra forma de caminar de aquí en adelante. Bien, quiero invitarlos a leer un pasaje de la Biblia y luego de eso tener una corta oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Voy a leer el pasaje de Romanos, capítulo número 3, versículo 23 en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que nos permites, Dios, de estar, Señor, congregados aún de esta forma virtual para meditar en el consejo de tu palabra. Por eso, Dios mío, queremos poner nuestra vida delante de ti, para que usted tome control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, inclusive de nuestras emociones, para que usted sea ministrando de acuerdo a su propósito nuestra vida, y que estas palabras sean un bálsamo fresco para esta hora, Dios mío, que estamos viviendo tal vez muchos de nosotros en una incertidumbre, en una angustia. Dios mío, esta palabra sea la que nos sostenga, Señor, y nos dé respuesta, Padre, a la problemática que de pronto podemos estar enfrentando en esta hora, Dios mío. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Yo tengo un propósito en mente con la enseñanza, con la predicación de este mensaje que le he titulado ¿por qué todos debemos arrepentirnos? Hago esta pregunta. El título del mensaje está hecho en forma de pregunta. ¿Por qué? Y le pongo énfasis a esta palabra. Todos debemos arrepentirnos. Como dije, hay un propósito triple en este mensaje que Dios puso en mi corazón. Lo primero es para tener argumentos nosotros como cristianos para predicarles a las personas las buenas nuevas de salvación. Muchas veces se hace difícil porque parece que en el contexto que se vive en este mundo de comodidad, de la búsqueda del éxito, de la búsqueda de la realización, el mensaje de la Biblia parece un poco como lo era en el tiempo de Pablo. Por eso fue que él dijo, no me avergüenzo del evangelio, parece un poco ridículo. Pero por eso estas enseñanzas nos van a dar la base suficiente para poderlo predicar y que verdaderamente sea un mensaje que convenza primeramente a nuestras vidas, porque muchas veces creo que por eso es que no predicamos, porque ni nosotros mismos estamos convencidos de la salvación, de esta grande salvación que hemos recibido. Por otra parte, como dije, son tres puntos en el propósito que quiero de pronto conseguir. Lo segundo es confirmar si nuestra conversión verdaderamente ha sido genuina, si la motivación de nuestra entrega al Señor ha sido verdaderamente porque tenemos un uso de conciencia o un completo conocimiento de verdaderamente de lo que éramos, de lo que necesitábamos y lo que vino a ser Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, analizarnos a la luz de estas verdades bíblicas si verdaderamente nuestra conversión ha sido genuina. Y por último, también el último propósito es de que las personas que han permanecido, escuche esto, como oyentes en las congregaciones por mucho tiempo, den el paso de fe. Ya no estén esperando
otra noticia más, sino la que se dio, se anunció desde el Antiguo Testamento y se consumó con la venida de Jesucristo, con su muerte, con su resurrección y con su posición de estar sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo ahora por nosotros. Entonces, el tema, como le dije, ¿por qué todos debemos arrepentirnos? Permítame leer un versículo que está en el libro de los Hechos, capítulo número 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro hace una combinación complementaria entre arrepentirse y convertirse. Déjeme decirle que la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, y esta palabra tiene que ver con que una persona piense diferente, cambie su actitud, cambie su propósito de vida. Y la palabra convertirse viene de la palabra griega que es epistrefo, y también tiene que ver con, en cambio, con volverse, regresar, en este caso, a Dios y a su voluntad. Es decir, la conversión de la persona no tiene solamente que ver con que ahora piense de una manera diferente, que de pronto ya no piense de pronto en lo malo que hacían, cambie su manera de conducta, sino también de volverse a Dios, de volverse a su voluntad. Gloria al Señor. Por eso nuevamente déjeme leerle el pasaje de el versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido tiene que ver con alejados. Incluso encontré este concepto en la palabra original, dice falta de sus beneficios. O sea, si usted no se ha reconciliado con Dios, es cierto que Dios hace salir el sol para buenos y malos, e incluso la Biblia dice que hace llover para ricos y pobres, pero estamos alejados. Si usted todavía no se ha acercado a Dios a través de Jesucristo, usted está alejado de sus beneficios, de esos beneficios que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para todos aquellos que los recibamos en su corazón. Entonces, muy importante esta meditación que estamos haciendo en esta mañana. Tal vez, y permítame decirle esta acotación, en el mundo, cuando algo se quiere tomar como una verdad, dice que tiene que ser probado científicamente. Pero en lo espiritual, para nosotros, aquellos que seguimos al Señor, es algo que tiene que ser probado bíblicamente. Y por eso le voy a dar un sinnúmero de versículos para que su fe esté fundamentada no en lo que usted solamente ha escuchado, de criterios, de personas, incluso de hombres de Dios, sino de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para ir convergiendo el asunto, una de las cosas por qué se nos hace difícil la predicación de las buenas nuevas, se nos hace embarazoso, porque en realidad para predicar las buenas noticias, de salvación, hay que confrontar a la persona. Escucha esto, no necesariamente con su conducta inmoral, porque puede ser que no la haya en esa persona. Puede ser que y eso de pronto resultaría un impedimento, porque uno dice, pero ¿cómo le voy a predicar del arrepentimiento a esta persona que se vuelva a Dios? Porque esta persona moralmente es una persona de una buena conducta. Pero aquí vamos a penetrar en algo mucho más profundo, en algo que está en realidad en nuestra naturaleza, y como lo vamos a ver, es la naturaleza que nosotros heredamos por ser seres naturales. Entonces, si no más bien por la naturaleza pecaminosa heredada
de nuestro padre Adán. De hecho, déjeme decirle que el hecho mismo de querer predicar, anunciar, proclamar la buena noticia es porque hubo una mala noticia. Imagínense que alguien viene a usted y le dice, te tengo una buena noticia. Es porque en ese momento hay una situación de mala noticia, un caos. Entonces, esa noticia que le van a dar tiene que ver con que remedie el ambiente oscuro, tenebroso, malo que en este momento se encuentra. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo número 5, versículo 12. Yo a través de la palabra de Dios le voy a ir dando los argumentos en que usted se fundamente verdaderamente para llegar a un conocimiento de que usted necesita de Dios y que Dios ya hizo lo suyo mandándonos a su Hijo a morir en una cruz para que Él sea la solución a nuestro problema. Miren lo que dice Romanos 5:12 según la Reina Valera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, yo le acoto ahí a Adán, y por el pecado la muerte. El pecado entró y trajo como resultado, como consecuencia, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Tenga en cuenta este concepto. Lo que pasó a todos los hombres no fue el pecado, porque el pecado es la acción que cada uno de nosotros la consuma con nuestra decisión. Pero lo que pasó fue la muerte a todos los hombres. Pero ahí sí dice, por cuanto todos pecaron. Déjeme seguir y vamos a ir aclarando algunos conceptos que son importantes que usted los pueda manejar, primero para su propia vida, segundo para que los pueda declarar, para que los pueda llevar como bendición a otras personas. Y yo creo, y nuevamente hago hincapié, que muchos de los que hemos estado en una iglesia no hemos sabido entender esto porque muchas veces nos han centrado en la bendición de Dios, en el asunto de la prosperidad económica, prosperidad material. Pero el Señor en su palabra dice que Él quiere que nosotros prosperemos en todo, pero primero que prosperemos en nuestra alma, que nosotros necesitemos saber verdaderamente que era necesario que Cristo muriera en la cruz como el único sustituto, como la única paga por nuestros pecados. Amén. Entonces Romanos 5:12 dice, por cuanto todos pecaron, dice así. Entonces, ahora, lo que quiero decirles es que la Biblia, aquí le hago la aclaración y quiero que vaya usted apuntando en su mente estas aclaraciones porque son muy importantes, porque muchas veces hemos leído de corrido los versículos y bueno, sacamos un concepto pero que no está tan afirmado puntualmente en una base bíblica. Dice así, la Biblia no está diciendo que el pecado de Adán, o sea, su acción de desobedecer a Dios, se nos fue imputada a cada uno de nosotros. O sea, por el pecado de Adán, ese pecado de Adán se nos fue imputado a nosotros. No, eso no está diciendo la Biblia. Lo que heredamos de Adán es su naturaleza caída. Y ella, como lo vamos a comprobar con otros versículos, es la que nos lleva a ejercer nuestra propia desobediencia, nuestro propio pecado. ¿Por qué hago sinónimo de desobediencia y pecado? Porque la palabra pecado, la palabra pecado tiene que ver con errar al blanco. O sea, si yo no hago algo que Dios ha establecido, estoy pecando. Así no sea un pecado de inmoralidad, un pecado de fornicación, un pecado de robo, un pecado de adulterio. Pero si no hago como hijo de Dios lo que Dios ha dicho que debo hacer, estoy pecando. Por eso nos lleva a ejercitar nuestro propio pecado. Por eso la Biblia, una vez más, mire lo que termina diciendo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5:12,
comienza diciendo, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Esta palabra se repite tanto en Romanos 3:23 como en Romanos 5:12. Esto quiere decir que esa naturaleza pecaminosa nos lleva a nosotros a ejercitar nuestra propia decisión para fallarle a Dios, para contradecirlo a Dios. Romanos 6:23, según la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, mire ahí, yo creo que en este momento ya usted ya va armando su propia teología. En realidad, el pecado de Adán no se nos fue imputado a nosotros, pero la desobediencia que él tuvo entró en su naturaleza, entró en su vida, y esa vida es la que heredamos de Adán, y esa vida es la que nos lleva a desobedecer a Dios. Le voy a plantear un ejemplo que todos nosotros lo podemos comprender. Un niño, por más inocente que sea, si usted le dice, quédate ahí, mijito, no vayas allá, ¿dónde cree que él, cuando usted se vira, va a querer ir? Allá, donde le fue prohibido, donde le fue dicho que no deba ir, allá quiere ir. Y es por su instinto, por su naturaleza. Y así cada uno de nosotros fue creciendo y fuimos cometiendo nuestros propios pecados en esa naturaleza de Adán. Entonces, yo creo que en este momento ya tiene usted algo más claro. Permítame leerle. Entonces, por eso el mismo versículo dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ejecutamos nuestros propios pecados. Ahí sí, algo que vino desde Adán, nos vino a nosotros. La muerte. Permítame leerle algo más. Es decir, en este caso, la naturaleza caída, que como Santiago, como vamos a ver, le llama concupiscencia, nos lleva siempre a ejecutar el pecado y vamos a tener como resultado la muerte. Miren lo que dice Santiago capítulo número 1, versículo 14 y 15. Dice así, sino que cada uno, esto después que Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, dice. Entonces en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia, lo que nosotros heredamos de Adán, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido el hecho, la obra, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces ahí tenemos el proceso como en cada uno de nosotros. No por el pecado de Adán. Por el pecado de Adán entró, dice, la acción de desobediencia de Adán trajo el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y esa muerte, según la ley de Dios, se ejecutó en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha pecado. Déjeme seguir aclarando esto. Tal vez usted me dice, pastor, yo no he pecado. Bueno, la Biblia habla acerca de 10 mandamientos. No vivimos por esos 10 mandamientos ahora, sino vivimos por la gracia de Dios en Cristo. Pero eso no quiere decir que no, esos mandamientos no debemos cumplirlos. Pero uno de los mandamientos dice, no harás dioses ajenos. ¿Cuántos de nosotros no ha hecho dioses? Del dinero, del trabajo. Bueno, tal vez usted me diga, no es eso. Le voy a decir otro. La Biblia dice que no mentirás. ¿Cuántos de nosotros
no hemos mentido, una sola vez por lo menos. Si usted me dice, pastor, nunca he mentido, yo le diría, ahí estoy afirmando que usted es un mentiroso, porque usted no quiere reconocer. Entonces, todos nosotros hemos faltado. Recuerde que el título del mensaje es ¿por qué todos necesitamos arrepentirnos? No necesariamente por la inmoralidad que usted, y con mucho respeto y amor le digo esto, que usted puede estar viviendo de pronto en el alcohol, en el adulterio, en la droga, en el robo. Eso es la consecuencia de la naturaleza que usted heredó en Adán. Y cuando usted se arrepiente delante de Dios, Dios le da una nueva naturaleza para poder cambiar su vida. Porque en el Evangelio no se trata de haber adquirido una nueva religión, sino que a través de esa relación con Cristo, nosotros podamos obtener una transformación de nuestras vidas. Miren lo que dice Romanos. Son versículos que Dios puso en mi corazón y son un argumento fuerte para que usted pueda ser redarguido y convencido de que usted necesita arrepentirse. Necesitar arrepentirnos es sinónimo de que usted necesita a Cristo en su corazón. Y no solamente una vez, sino de ahora y para siempre. Porque Él es no solamente el que lo justificó, sino que Él es el que lo justifica. Tiempo en presente, cada día, en todo momento. Aunque usted de ahí para adelante, como yo, incluso como pastor, todavía cometo fallas, pero como estoy con Cristo, soy justificado. No para seguir pecando, sino para seguir adelante, sin que esa condenación me frene. Mire lo que dice Romanos 8, versículos 7 y 8, según la traducción, Dios habla hoy. Escuche bien, analice este párrafo de la palabra del Señor. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, de la naturaleza caída, los que se preocupan, en otras palabras, los que solamente viven de acuerdo a la naturaleza débil, terminarán siendo enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por esa naturaleza débil, ni quieren ni pueden someterse a su ley. El cristiano, el nacido de nuevo, el perdonado, el justificado, puede someterse a la ley de Dios. Primero, porque ha sido liberado de esa antigua naturaleza. Y puede caminar ahora en esa nueva naturaleza que Dios le ha dado. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Y no solamente eso, sino que el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda a cumplir con la ley de Dios ahora sí. Es decir, que por eso Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Entonces, en Él, usted y yo también podemos cumplirla. Si la Biblia dice, no mentirás, en Él, en ese poder, por una nueva naturaleza, porque la vieja siempre va a querer mentir. Cuando te hallas en deuda, yo tengo que mentir para salir de esto. ¿Amén? Entonces, miren, dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden No es que solamente no quieren, sino que no pueden someterse a la ley por su naturaleza débil, por su naturaleza caída. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Ese es el asunto, porque el mundo vive errado. ¿Por qué el mundo vive errado? Porque no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Han buscado una religión para agradar a Dios, para acercarse a Dios, y no lo pueden conseguir. Porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino que el Padre ha establecido. Yo soy la verdad que el Padre ha dado. Yo soy la vida que el Padre está proveyendo.
Por eso no es solamente un día que usted hizo una oración y lo aceptó a Jesucristo. Usted hizo una oración para aceptar que Jesucristo venga a vivir a su vida y cada día Él tome control de su vida, de sus decisiones. Él le ayude, lo fortalezca. Entonces, por último, vemos que por tanto, todo hombre sin Cristo está bajo el juicio y la condenación de Dios. No porque Dios lo quiere, sino porque así Él lo ha establecido y la gente lo rechaza. Si usted es uno de ellos que tal vez por falta de conocimiento usted lo estaba rechazando a Dios, este era el propósito por el cual estoy predicando este mensaje. Para que usted tome la decisión y se acerque a Él de la manera que Él ha establecido. No digamos como todo mundo decíamos, yo agrado a Dios a mi manera, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito hacerme hermanito, yo no necesito hacerme cristiano, yo lo agrado a Dios a mi manera. Él sabe que yo lo amo. Y según lo que dice la palabra de Dios, Él dice, yo no quiero que tú me ames a tu manera. Yo no quiero que tú te quieras acercar a tu manera. Eso hizo Caín. Por eso fue la diferencia con Abel. El uno se sometió a lo que Dios había establecido, pero Caín dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. El espíritu de Caín, que es el espíritu de desobediencia que está en la naturaleza de Adán, que le fue dicho, no comas, pero el diablo le dijo, no morirás, no comas porque ese día morirás. Y el diablo le dijo, come nomás. No es cierto, no vas a morir, sino que vas a ser como Él. Ya no lo vas a necesitar a Él para tus decisiones. Y desde ahí el hombre, por eso Romanos 3:23 decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo Dios quiere acercarnos nuevamente al diseño divino, al propósito de Dios. Entonces decíamos que todo hombre sin Cristo está bajo el juicio y la condenación de Dios. Miren lo que dice Juan 3:18, según la Reina Valera. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice cuando muere va a ser condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la palabra creer aquí en la Biblia no tiene que ver con un simple conocimiento, ni una simple identificación mental con Cristo. No, yo estoy con Cristo. No, yo lo amo a Él. No, yo lo sigo a Él. No. Sino con poner la fe en lo que Dios ha establecido por medio de Cristo. O sea, en otras palabras, todo hombre no se puede salvar si verdaderamente no cree, no se humilla y lo reconoce que mi hijo fue el único que pagó por su pecado. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Porque de esa manera ocurre el nuevo nacimiento. Obtiene una nueva naturaleza y es justificado en la muerte de Cristo. Mire que no digo solamente por la muerte de Cristo, sino en la muerte, porque con Cristo nosotros estamos muertos. Pero resucitamos igualmente con Cristo para una nueva vida, en una nueva naturaleza, libre de condenación. Por eso es que Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas hay que entenderlas a la forma que Dios las ha establecido. Usted oye el concepto que tiene en el mundo, que hace 2000 años vino Cristo a morir por todos. Sí, hasta ahí está la verdad, por todos. Y por eso ya me puedo acercar al Padre. No, vino a morir por todos, para que cada uno, porque cada uno pecó, tome la decisión de acercarse a Dios en compañía de Jesús.
desde ese momento caminar con Él hasta el día que lleguemos al Padre. Gloria al Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo número 3, versículos 21 al 23, que es el pasaje que hemos leído, pero lea los versículos que anteceden, dice, y léalo con mucho entendimiento y sabiduría de Dios. Pero ahora, si usted lee ahí, Pablo dice la condición del hombre, la condición del hombre. Pero dice, pero ahora, sin la ley, sin cumplir la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justo. Sin la ley, porque ningún hombre puede cumplir la ley por sí mismo, por su naturaleza. Si usted lea Romanos 8:3, ahí le está explicado otra vez. Pero dice, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justo. Y esto lo confirma la misma ley. O sea, la misma ley decía que por ella misma no podía salvar, sino que vendría un Salvador. La ley y los profetas. Los profetas son los que anunciaron que por cuanto la naturaleza, esto dice Romanos 8:3, que por cuanto la naturaleza del hombre era débil, la ley era pecaminosa, la ley se volvía débil para poderlo salvar. Versículo 22. Por medio de la fe en Cristo, Dios hace justo a todos los que creen, los que se humillan, los que desde ese momento lo hacen Señor de sus vidas. Pues no hay diferencia. No hay diferencia, esto es con la persona moralmente buena o la persona moralmente mala. Esto es para el judío, para el griego, para el chino, para todos. Para el blanco, para el mestizo, para el africano, para todos. Por eso dice, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Romanos 5:16, miren lo que dice. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Por eso le digo, por ese pecado entró la muerte, pero cada uno de nosotros, de una u otra forma, caímos en pecado. Pero dice que el favor fue diferente, pues el pecado de Adán llevó a la condenación a cada uno, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces, he querido en esta mañana traer una meditación a su vida de por qué, todos necesitamos arrepentirnos, porque todos hemos pecado. Tal vez usted no haya matado a nadie. Tal vez incluso no le haya robado a nadie, pero de una u otra forma usted ha delinquido un punto de la ley. Y la Biblia dice que el que infringe un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Amén. Entonces, tomemos firmeza en predicar esto. Esto estoy hablando para los cristianos. En este momento nos podemos dar cuenta que nuestra fe, aún como cristiano, estaba avanzado solamente en las propuestas que nos hacían desde los altares. Y voy a decir con mucho temor primeramente al Señor y con mucho amor a cada uno de los que me escuchan. Aquellos predicadores que solamente se centraban en el énfasis de la doctrina de la prosperidad. Por eso estamos viendo una iglesia no solamente fría, sino temerosa de predicar
porque ni nosotros mismos, como dije, estábamos convencidos de lo que Dios había hecho en nosotros. Pero a la luz de estos pasajes bíblicos, que hay muchos, por cuestiones de tiempo no los examinamos todos, nos daremos cuenta que lo que Dios hizo a través de Cristo fue grandioso en nuestras vidas. Casi nos sacó de las mismas llamas del infierno. De ahí creo que salió el concepto ese de precocinado o ahumado. Nosotros éramos ya precocinados, ya estábamos. Pero Dios nos dio una nueva naturaleza. Por esa antigua naturaleza no queríamos ni podíamos agradar a Dios. Por eso el que mejor quería hacerlo lo hacía a su manera. Por eso cuando viene la persona y se entregan al Señor, muchos tienen luchas y comienzan a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque eres un hijo de Dios y tienes que hacerlo en la nueva naturaleza, a la forma que Dios ha establecido. Entonces, para los cristianos yo quiero dejar esta recomendación. Tomemos con firmeza la comisión de predicar, de anunciar el mensaje de las buenas nuevas, pero sabe que tal y cual como es, el no hacerlo o maquillarlo para que la gente no se ofenda, lo único que trae es perdición a las personas, y escúcheme esto, y a nosotros mismos. Porque hay un principio bíblico que dice que a quien se le fue dado más, no solamente habla de bienes, de hecho no habla de bienes ahí, sino habla del conocimiento que usted y yo hemos adquirido, se nos demandará más. Y permítame terminar leyendo este pasaje de la Biblia que está en 1 de Timoteo 4, versículo 16, según la Reina Valera. Dice así: Pablo le dice a Timoteo, le hace esta recomendación a este joven pastor, joven ministro, joven cristiano, diríamos así. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Punto y coma. Persiste en ello, en esto que le está diciendo, de tener cuidado, de tener una salud espiritual, de ejercitarse en lo espiritual. Pues haciendo esto, miren lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, Por eso creo que estamos en este tiempo que Dios nos ha permitido vivir como iglesia para verdaderamente reflexionar en qué verdaderamente estamos poniendo nuestra mirada. Estamos comprendiendo en una forma eficaz lo que verdaderamente hizo Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Para comprender eso, primeramente tenemos que entender que éramos nosotros en Adán, que éramos de naturaleza, no necesariamente por las conductas morales que teníamos, porque de pronto a algunos sus padres les supieron dar buenos ejemplos, buenas enseñanzas, pero sus padres no pudieron cambiar su naturaleza, porque ellos mismos tenían esa naturaleza. Por esa naturaleza, cada uno de nosotros, como lo hemos leído por 2 veces, Romanos 3:23 y Romanos 5:2, todos pecamos. Y por el pecado entró la muerte. Y habla, ¿cómo ve la muerte el Señor? Destitución de la gloria de Dios. La muerte no es necesariamente la muerte física, sino estar destituido de la gloria de Dios. Y terminamos diciendo que para esto Dios nos ha llamado,
para predicar estas buenas nuevas en un mundo donde se desenvuelve en malas noticias. Hoy más que nunca, te prende el televisor, le dice que ya viene la segunda, la tercera ola, y eso lo hace entrar en pánico. Pero esto le dice, aunque te mueras, ya mi hijo venció la muerte. Y lo que hace la muerte contigo es traerte a mi presencia y ser liberado de ese cuerpo de enfermedad, de ese cuerpo de dolor, de ese cuerpo de tentación. Por eso Pablo supo decir, la muerte para mí es ganancia. Yo le invito donde usted se encuentra ahí a elevar una oración de agradecimiento. Y si usted, amigo que me ha escuchado o persona que por tanto tiempo ha estado en una congregación, pero no ha entendido esto y hoy lo ha entendido, hoy es el día que usted proceda a tomar esa decisión de entregar su vida a Cristo. Por eso el concepto de entregar quiere decir de ya no vivir para usted, sino vivir de aquí en adelante para el Señor. Oremos. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo de que estás revelando tu palabra a cada corazón, a cada mente. Dios, gracias porque tú haces las cosas. Haces y has hecho las cosas perfectas para que anduviésemos en ellas. Gracias por ayudarnos, tu Santo Espíritu, a descubrir estas profundidades, estas verdades, Señor, estas revelaciones, para poder caminar en ello. Padre amado, mira al amigo que está ahí, al amigo que por años ha tenido una religión, pero él está consciente de que esa religión lo ha mantenido vacío, que este puede ser el momento en que él dé el paso de abrir sus labios y reconocer, Señor, verdaderamente por naturaleza soy un pecador, aunque no hago cosas inmorales, pero por naturaleza soy un pecador. Y esa naturaleza siempre me va a ayudar, me va a llevar a fallarte a ti y a no quererme someter a ti. Dame, Señor, me arrepiento, dame, Señor, ese nuevo nacimiento, dame esa nueva naturaleza, perdona mis pecados, quiero estar muerto con Cristo en la cruz para haberme resucitado con Él para una vida nueva, Padre. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y de aquí en adelante, Señor, camino en esa verdad de saber que estás conmigo para ayudarme en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Amigos, si usted ha hecho esta oración, créalo. Créalo que así es porque así lo ha dicho Dios. Usted en este momento aceptó a Jesucristo y Él va a caminar con usted de aquí para siempre. En la pantalla vamos a tener algunos números de teléfono. Si usted necesita llamar, llámenos. O si alguien le envió este video, llame a esa persona y dígale que le indique o cuéntele la decisión que usted ha tomado. Y hermano, tú que me escuchas, yo creo que es tiempo, como se dice vulgarmente, de poner las barbas en remojo. No nos vamos a justificar, porque hoy hemos escuchado de una forma más abierta por el poder del Espíritu Santo lo que usted y yo debemos hacer, para lo cual fuimos llamados. No nos callemos este mensaje, ni por el miedo no lo hagamos o lo querramos maquillar, como muchas veces ha sucedido. Nos centramos en presentarle a la gente la bendición, que Dios te llama para darte esto, para darte este otro, pero no le decimos la verdad, que necesita arrepentirse porque en su naturaleza está contaminada. Por eso el nuevo nacimiento, una nueva creación en Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde, están los números en pantalla para que usted pueda llamar y contactarnos. Quiero decirle que nuestra congregación frente al Cantonés está abierta los días jueves a las 6:30 de la tarde, una hora. Estamos en tiempo de oración, en tiempo de alabanza y adoración al Señor. Los días sábados, el culto de fin de semana lo hemos dividido el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana, el primer culto, y el domingo a las 11 de la mañana el segundo culto. Lo esperamos, estamos ahí compartiendo, aún en medio de todo esto estamos adorando, bendiciendo a Dios y dándole gracias porque Él nos sostiene y nos seguirá sosteniendo
hasta su venida. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.